La tarde caía pesada sobre la mansión Valcárcel, esa casa enorme donde el silencio parecía tener dueño. Las luces cálidas de los candelabros se reflejaban sobre los pisos recién encerados, y el aroma a jazmín del jardín se mezclaba con el de la cera derretida. Lidia, con el uniforme gris y las manos aún húmedas del agua con jabón, subía las escaleras con la mirada baja, intentando no cruzarse con nadie. No quería más problemas. No después de todo lo que había soportado en los últimos meses. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Demasiado orden, demasiada calma, demasiadas miradas sobre ella. Mientras dejaba el cubo junto a la puerta del despacho principal, escuchó un sonido sordo detrás suyo. Al girar, vio a su patrona, Elena Valcárcel, de pie junto al espejo, sosteniendo un collar de diamantes que brillaba como una herida abierta en la penumbra. «Lidia», dijo la mujer con una sonrisa helada. «Qué bueno que estás aquí. Justo estaba pensando en ti». Lidia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa sonrisa nunca traía nada bueno. «¿Necesita que prepare el té, señora?» «No, querida», respondió la mujer caminando lentamente hacia ella, con pasos suaves pero medidos. «Solo quería agradecerte por tu lealtad». Lidia bajó la mirada, incómoda, sin saber cómo responder. Elena se detuvo frente a ella y, sin decir nada más, tomó la mochila que Lidia llevaba colgada al hombro y la colocó sobre el escritorio. «Déjame ayudarte con eso», murmuró mientras abría el cierre. Lidia intentó detenerla, pero las manos de su patrona ya estaban dentro. De repente, Elena sonrió satisfecha. Sacó el collar, lo sostuvo en el aire y gritó con voz teatral: «Dios mío, ¿qué es esto?». Los pasos resonaron desde el pasillo. El mayordomo, una de las otras empleadas y el propio hijo de Elena se asomaron a la puerta. «¿Qué ocurre, mamá?», preguntó Martín frunciendo el ceño. «Tu querida empleada», dijo Elena levantando el collar con gesto triunfal. «Pensó que podía robarme esto. Lo encontré en su mochila». Lidia sintió el corazón detenerse. «No, no, eso no es cierto», gritó desesperada. Yo no lo puse ahí, se lo juro». Elena la miró con fingida tristeza. «Es difícil creerle a alguien con tus antecedentes, Lidia. Recuerdo bien lo que dijiste cuando llegaste, que tuviste problemas en otro trabajo, ¿no? Tal vez no aprendiste la lección». «Eso fue mentira, usted lo sabe», replicó ella temblando. «Yo no toqué su joya, señora». Martín observó la escena sin saber qué decir. Sus ojos, antes llenos de ternura cuando miraban a Lidia, ahora estaban cargados de duda. «Mamá, quizá haya una explicación», balbuceó. «No seas ingenuo», interrumpió Elena. «Llama a la policía». El silencio que siguió fue insoportable. Lidia se sintió desnuda ante todos, como si cada mirada la acusara, como si las paredes de esa casa la empujaran hacia el abismo. Intentó hablar, pero las palabras se rompían antes de salir. Cuando el sonido de las sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, supo que su destino se sellaba. La llevaron a la comisaría sin darle tiempo a cambiarse. El agua de lluvia le corría por el rostro y los zapatos chorreaban. En la celda fría, con las manos aún oliendo a jabón, se sentó en el suelo, mirando el vacío. Nadie escucharía su versión. Nadie creería que la mujer más rica del vecindario había mentido para destruirla. Pero mientras el reloj marcaba la medianoche, un sonido metálico interrumpió el silencio. La puerta se abrió, y un hombre de traje gris apareció, sujetando una carpeta. «¿Eres Lidia Rivas?», preguntó en voz baja. Ella asintió. «Soy abogado. Martín me pidió que te ayudara». Lidia lo miró sin entender. «¿Martín? ¿Por qué?» «Porque no te cree culpable», dijo el hombre con calma. «Y porque acaba de descubrir algo». Abrió la carpeta y le mostró unas fotos. En ellas se veía a Elena, la patrona, sosteniendo el collar frente a la cámara de seguridad del pasillo. En la siguiente imagen, ella lo deslizaba dentro de la mochila. Lidia llevó las manos a la boca, incapaz de respirar. Entonces,
¿Él sabe? Sí. Pero esto es más grande de lo que imaginas. El abogado la observó con cautela. Parece que tu patrona está involucrada en algo más. Lavado de dinero, tráfico de joyas falsas, inversiones ilegales. Usó incluso plataformas de criptomonedas para ocultar el dinero. El collar que intentó hacerte cargar era parte de un lote robado que quería desaparecer. Si la policía investiga, tú serías el chivo expiatorio perfecto. Lidia sintió una mezcla de alivio y miedo. La verdad podía salvarla, pero también destruirla si se atrevía a hablar. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó con voz temblorosa. Martín va a denunciarla, pero antes necesitamos pruebas. El hombre le pasó un papel con una dirección. Ahí guardan los registros, pero ten cuidado. Si ella descubre que tú lo sabes, no dudará en acabar contigo. Cuando salió libre al amanecer, Lidia respiró el aire frío con una mezcla de rabia y esperanza. No tenía nada más que su dignidad y una vieja chaqueta empapada. Caminó sin rumbo hasta llegar a una pequeña cafetería abierta. Se sentó junto a la ventana, pidiendo un café con las pocas monedas que tenía. Mientras el vapor del vaso empañaba el vidrio, pensó en todo lo que había vivido. No podía volver a la mansión, pero tampoco podía quedarse callada. Si Elena era capaz de hacerle eso a ella, ¿cuántas otras personas habría destruido sin que nadie lo supiera? Sacó del bolsillo la tarjeta del abogado y la sostuvo entre los dedos. Tenía que decidir si iba a enfrentar a una mujer poderosa o si volvería a esconderse como siempre. El sol comenzaba a salir entre los edificios, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. Y en ese instante, Lidia supo que su vida nunca volvería a ser la misma. A lo lejos, el sonido de su propio nombre en las noticias locales resonaba en la televisión de la cafetería. Empleada acusada de robo queda libre por falta de pruebas. La policía investiga irregularidades en la denuncia. Lidia sonrió, aunque con los ojos llenos de lágrimas. Era solo el principio. Sabía que Elena no se quedaría quieta, y que la batalla por limpiar su nombre apenas empezaba. Lidia no había dormido en 2 noches. La libertad sabía amarga cuando uno aún sentía las cadenas invisibles del miedo. Caminaba con la cabeza cubierta por una bufanda vieja, intentando no ser reconocida. Cada paso por las calles empedradas de la ciudad le recordaba el sonido de los tacones de su patrona en el mármol del pasillo, aquel eco cruel que ahora se mezclaba con el rumor de los autos y las voces lejanas. Esa mañana, el abogado la citó en un edificio discreto del centro. Las paredes estaban cubiertas de papeles, pantallas encendidas, diagramas, nombres subrayados. Él no perdió tiempo. Tu caso está atrayendo atención, dijo con tono grave. Martín consiguió una copia parcial de los registros de las cámaras y algunas transferencias electrónicas. Pero su madre se está moviendo rápido. Tiene contactos en la policía y entre los jueces. Lidia se sentó frente a él, sin saber qué decir. ¿Y qué puedo hacer yo? Soy una empleada, no tengo poder ni dinero, ni siquiera un lugar donde dormir. El hombre la observó con compasión. Tienes algo que ella no tiene. Verdad y conciencia. Y eso, si sabes usarlo, puede destruirla. Sacó un sobre y lo deslizó hacia ella. Dentro había una foto tomada en la mansión. Elena con un joyero abierto y varios documentos a su lado. Esto fue hace 3 días, explicó. Está negociando con un empresario extranjero. Usan el tráfico de joyas falsas como pantalla. En realidad lavan dinero por medio de criptomonedas y empresas fantasma. Todo lo canalizan a través de una organización benéfica. Lidia frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Todo, respondió el abogado. Tú viste más de lo que imaginas. Fuiste testigo de conversaciones, entregas, llamadas. Si colaboras, podríamos exponerla. Pero debes tener cuidado, no estás a salvo. La empleada miró sus manos ásperas y agrietadas por años de limpieza, y sintió que por primera vez no quería solo sobrevivir, quería justicia. Mientras tanto, en la mansión, Elena servía el té con la precisión de quien actúa para un público invisible. Martín estaba en la mesa, con el rostro tenso y los ojos oscuros. He hablado con el abogado, dijo él finalmente. Sé lo que hiciste.
Elena levantó una ceja. ¿Perdón? Plantaste el collar en su mochila, mamá. Lo vi en las cámaras. La mujer sonrió con una calma aterradora. Querido, no todo lo que ves es verdad. Hay cosas que los niños ricos como tú no entienden. Esa chica no pertenece a nuestro mundo. Gente así siempre termina robando algo. No digas eso, exclamó él golpeando la mesa. Ella no es como tú piensas. Elena lo miró, helada. Ten cuidado, Martín. Estás confundiendo compasión con debilidad. Esa muchacha te está manipulando. Y si sigues defendiendo a la gente equivocada, perderás más que tu apellido. Martín se levantó, temblando. No, mamá. Esta vez no voy a callar. Elena siguió bebiendo su té sin mirarlo. Entonces prepárate para perderlo todo. Esa misma noche Lidia se refugió en una pensión barata. Las paredes olían a humedad y el colchón tenía el mismo color del polvo. Afuera llovía otra vez. Encendió la pequeña radio que había en la mesa, buscando distraerse, pero la voz del locutor la devolvió a la realidad. Fuentes cercanas informan que la empresaria Elena Valcárcel podría estar bajo investigación por presunto lavado de activos. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales. Lidia se quedó inmóvil. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar la habitación. Sabía que, si la investigación seguía su curso, ella también sería llamada a declarar, y entonces todo saldría a la luz. Sacó del bolsillo el papel con la dirección que el abogado le había dado. Un viejo almacén cerca del puerto. Ahí guardan los registros, le había dicho. Miró el reloj. Eran las 11:15. No podía esperar más. Se envolvió en su abrigo, salió bajo la lluvia y tomó el primer autobús. La ciudad dormía, pero los secretos de la noche nunca descansaban. El puerto olía a sal, a gasolina y a miedo. Las luces titilaban como si el viento también dudara en quedarse. Lidia caminó entre contenedores y cajas de madera marcadas con sellos extranjeros. Escuchó pasos, respiraciones, el eco distante de un perro. De pronto una voz grave rompió el silencio. Sabía que vendrías. Era Martín. Tenía el rostro empapado, los ojos rojos de cansancio. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Es peligroso. No podía dejarte sola. Mi madre mandó a alguien antes que tú. Lidia lo miró, aterrada. ¿Cómo sabes eso? Martín le mostró un teléfono. Intercepté un mensaje. Ella quiere destruir las pruebas antes de que lleguen a la policía. Ambos se miraron, comprendiendo que ya no había vuelta atrás. Entre las sombras, una silueta se movía. Era el abogado. Apresúrense, dijo con voz urgente. Tenemos minutos antes de que lleguen sus hombres. Entraron al galpón, donde un computador encendido mostraba archivos cifrados, números interminables, transacciones que parecían sin sentido. Pero Lidia, recordando lo que había visto en la mansión, señaló algo. Ese código, lo vi grabado en las joyas falsas. El abogado sonrió. Exacto, es la ruta del dinero. Si la descargamos, Elena no podrá escapar. Martín conectó un dispositivo. Las luces parpadearon. Lidia sostuvo la respiración. Todo dependía de segundos. Afuera, los faros de un auto se acercaban. El abogado murmuró. Si no terminamos ahora, estaremos muertos antes del amanecer. Y entonces se escuchó un disparo. Uno solo, seco, definitivo. La pantalla se apagó, y el silencio volvió a tener dueño. El eco del disparo pareció rebotar entre los muros del puerto, mezclándose con el rugido distante del mar. Lidia quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que creyó que todos podrían oírlo. Martín cayó de rodillas, buscando con la mirada el origen del disparo. El abogado yacía en el suelo con una mancha oscura extendiéndose por su abrigo. Lidia quiso correr hacia él, pero Martín la detuvo. «No», susurró. «Nos están observando». Una silueta apareció entre las sombras. Era un hombre corpulento, de traje oscuro, con un auricular pegado al oído. No necesitaba presentación.
Era uno de los guardaespaldas de Elena, el mismo que solía abrirle la puerta cada vez que ella salía en sus coches de lujo. «Se acabó el juego, Lidia», dijo apuntándolos con el arma. «Entréganos el disco y nadie más saldrá herido». Martín se adelantó. «No lo hagas», le suplicó ella. Pero él levantó las manos lentamente, interponiéndose entre el matón y Lidia. «No vas a hacerle daño». El hombre sonrió con desprecio. «¿Tú crees que puedes detener lo que empezó tu madre? Esto no es solo un robo, chico. Es política, poder, dinero. Tu padre no se fue por casualidad». Las palabras resonaron como un golpe. Martín dio un paso atrás, confundido. «¿Qué dices?» «Tu padre descubrió todo. Quiso detenerla. Por eso desapareció». Lidia sintió como el aire se volvía más denso. Por fin comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era solo una joya plantada, ni un intento de humillarla. Era una red que iba mucho más allá de las paredes de la mansión. De repente, un ruido metálico interrumpió la tensión. Una compuerta lateral del galpón se abrió de golpe y dos hombres entraron gritando. La confusión fue inmediata. El matón disparó al aire, las luces parpadearon, y Lidia aprovechó el momento para jalar a Martín hacia un rincón. «¡Corre!», gritó ella. Salieron por una puerta lateral, corriendo bajo la lluvia, mientras las sirenas de la policía comenzaban a escucharse a lo lejos. Martín sangraba en un brazo, pero seguía corriendo. Detrás de ellos el galpón ardía en fuego. Alguien había encendido un bidón de gasolina. Horas más tarde, se refugiaron en una estación abandonada. El olor a humedad se mezclaba con el de la sangre. Lidia intentaba detener la hemorragia con un trozo de su falda. «No te muevas», le decía con voz temblorosa. «Ya va a pasar». Martín la miraba con los ojos vidriosos. «¿Por qué haces esto por mí? No te debo nada». Ella lo miró, y por primera vez no sintió miedo, sino una profunda tristeza. «Porque nadie hizo esto por mí cuando lo necesité». El chico sonrió débilmente. «Mi madre va a venir por nosotros». «Lo sé», respondió ella, «pero esta vez no vamos a escondernos». Lidia sacó el disco duro de su abrigo. Estaba mojado, lleno de barro pero intacto. Esto es lo que ella teme. No a mí ni a ti. A esto. Si logramos entregarlo a las autoridades correctas, se acaba su poder. Martín la observó un momento, y luego con un esfuerzo se incorporó. «Hay un periodista que mi padre conocía. Vive en la vieja zona industrial. Si llegamos hasta allí antes del amanecer, podríamos hacerlo público». «Entonces vamos», dijo ella, y lo ayudó a levantarse. El camino era largo. La ciudad parecía otra bajo la lluvia. Los semáforos parpadeaban. Los autos desaparecían entre el vapor que salía de las alcantarillas. Cuando doblaron por una esquina, un coche negro frenó frente a ellos. Elena salió del asiento trasero impecable, con un paraguas rojo y el rostro cubierto de furia contenida. «Qué decepción, hijo mío», dijo con voz baja. «Pensé que al menos entenderías de qué lado está la sangre que corre por tus venas». Martín apretó la mandíbula. «No quiero tu dinero, solo quiero la verdad». Elena rió suavemente. «La verdad, querido, es lo que el dinero decide que sea verdad». Lidia dio un paso adelante enfrentándola. «Usted me arruinó la vida, señora, pero no va a seguir destruyendo a quienes la rodean». «¿Arruinarte la vida?», replicó Elena. «Te di un techo, comida, ropa. Solo tenías que obedecer. Pero tú querías ser más. Y eso es imperdonable». Sus ojos brillaban como cuchillos bajo la lluvia. «Devuélveme el disco, o te aseguro que esta noche nadie recordará tu nombre». Lidia lo sostuvo con fuerza contra su pecho. «Entonces tendrá que matarme». Elena dio una orden con un gesto. Dos hombres bajaron del coche. Martín se interpuso otra vez, extendiendo los brazos. «No la toquen». Los matones se detuvieron, vacilando. La escena quedó suspendida como si el tiempo se negara a avanzar. Elena suspiró. «Siempre fuiste un niño débil». De repente,
Un haz de luz iluminó la calle. Varias sirenas sonaron al mismo tiempo. Un grupo de policías salió de los autos con armas levantadas. «Policía, nadie se mueva». Elena giró lentamente, sin perder la compostura. «¿Quién los llamó?» El jefe de los agentes levantó un documento. Orden de arresto por fraude, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Elena rió. Esto no significa nada. Tengo abogados. El agente respondió. No después de que sus movimientos en criptomonedas fueron rastreados hasta las cuentas de la fundación. Por primera vez, Elena perdió el color. Sus ojos buscaron a Lidia, que la observaba con una mezcla de dolor y compasión. «Usted me enseñó lo que era la humillación», dijo la empleada, «pero también me enseñó que hasta la gente pequeña puede levantar la voz». Elena intentó responder, pero los policías ya la esposaban. Martín se acercó a Lidia. «¿Lo lograste?» Ella negó con la cabeza. «No, lo hicimos juntos». El coche policial se alejó bajo la lluvia, dejando solo el silencio y el reflejo de las luces azules sobre el asfalto mojado. Lidia respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía hacerlo sin miedo, pero en el fondo, sabía que la historia no había terminado. Porque, aunque el poder se derrumba, la sombra que deja siempre encuentra la forma de regresar. El amanecer llegó lento, casi tímido, como si la ciudad no se atreviera a despertar después de la tormenta. Lidia caminaba por la acera vacía, con la ropa empapada, el cabello pegado al rostro y el corazón latiéndole con fuerza irregular. Detrás de ella, Martín avanzaba despacio, con el brazo vendado y la mirada perdida. El sonido lejano de las sirenas todavía flotaba en el aire, pero ya no les pertenecía. Frente a ellos, el horizonte se teñía de un dorado opaco. En la distancia, podían verse los reflejos de los rascacielos de la capital, donde los nombres de Elena y su círculo todavía aparecían en las portadas de los diarios digitales. Todo el país hablaba de la red de corrupción, de las transferencias secretas, de las cuentas movidas a través de billeteras de criptomonedas imposibles de rastrear, hasta que alguien, una empleada anónima, había decidido hablar. Martín miró el teléfono. No dejan de llegar mensajes. Dicen que el disco se filtró en todas partes. Lidia no respondió de inmediato. Se sentó en un banco y se cubrió el rostro con las manos. No sé si sentir alivio o miedo, murmuró. Las dos cosas, dijo él, sentándose a su lado. Pero valió la pena. Hubo un largo silencio. Solo el viento y el canto de algunos pájaros interrumpían la calma que, de algún modo, parecía tan extraña después de tanta violencia. Martín la miró. «¿Qué vas a hacer ahora?» Lidia lo pensó un momento. «No lo sé. Tal vez volver a mi pueblo. Ver si todavía hay algo allí que me recuerde quién era antes de todo esto». Él asintió lentamente. «Podrías quedarte en la ciudad. Podríamos empezar algo nuevo». Ella sonrió con una tristeza suave. «Tú eres joven, Martín. Tienes que rehacer tu vida. Yo solo quiero aprender a vivir sin miedo». El chico bajó la mirada. «Me cuesta creer que mi madre fuera capaz de tanto. A veces el poder corrompe más que el dinero», dijo Lidia. «Y el dinero puede hacer creer a la gente que tiene derecho a todo». Una anciana pasó frente a ellos vendiendo flores. Lidia sacó unas monedas. Compró un pequeño ramo de lirios y lo colocó sobre el suelo húmedo. «Por todos los que no pudieron hablar», susurró. Martín la observaba, intentando comprender de dónde salía tanta fuerza en una mujer que había sido tratada toda su vida como invisible. Pero tal vez eso era precisamente lo que la hacía indestructible, la costumbre de sobrevivir en el silencio. Esa noche, Lidia regresó a la mansión una última vez. No quedaba nadie allí, solo el eco del viento atravesando los corredores. La policía había sellado la mayoría de las habitaciones, pero la cocina seguía abierta. El olor a madera y jabón se mezclaba con la humedad que subía desde el jardín. Entró despacio, como si el lugar todavía pudiera reconocerla. En la mesa, encontró su vieja marmita, la que Elena solía despreciar. La tocó con la punta de los dedos,
recordando las noches en que comía allí, sola, mientras escuchaba la risa de los dueños en el comedor principal. Subió al piso superior. En el despacho de Elena, los cuadros habían sido retirados, los muebles vacíos, los documentos esparcidos, pero algo seguía allí. El retrato familiar, roto en una esquina, con el rostro de Martín aún visible. Lo tomó con cuidado, lo limpió y lo colocó sobre la mesa. Él merece un comienzo distinto, murmuró. Abrió una ventana. El aire fresco entró con un olor a tierra mojada. La ciudad seguía viva, indiferente, pero de alguna forma nueva. Por primera vez Lidia se permitió llorar sin esconderse, no por tristeza, sino por alivio. Pasaron los días. La historia de la empleada que había derrumbado una red de corrupción se volvió viral. Los noticieros hablaban de ella como la voz del silencio. Algunos intentaron comprar su testimonio, otros lo usaron para sus propios fines políticos. Lidia, sin embargo, desapareció. No dio entrevistas, no buscó fama, no quiso ser mártir de nadie. Martín, en cambio, se convirtió en el rostro visible de la denuncia. Reunió documentos, nombres, grabaciones. Cuando lo entrevistaban, siempre decía la misma frase. La verdad no la descubrí yo. La sostuvo una mujer que nadie quiso escuchar. Un año después, una joven periodista viajó a un pequeño pueblo del interior para grabar un documental. En el mercado local, encontró a una mujer que vendía pan casero y cuidaba a varios niños huérfanos. «¿Usted es Lidia, verdad?», preguntó la periodista con la voz temblorosa. Ella sonrió con calma. «Lo fui. Ahora solo soy alguien que intenta hacer lo correcto». «Su historia cambió muchas vidas», insistió la joven. Lidia miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer sobre los campos. «Las historias no cambian vidas, hija. Las decisiones sí». La periodista la observó en silencio, sabiendo que aquella mujer llevaba más verdad en sus manos gastadas que todos los titulares del país. Lidia regresó a su casa, una pequeña construcción de ladrillos. Sobre la mesa había una carta sin abrir. La tomó y leyó con cuidado. «Querida Lidia, he creado una fundación en tu nombre. Para las mujeres que fueron silenciadas como tú». Martín, ella sonrió, con los ojos humedecidos. Afuera los niños corrían bajo la luz naranja del atardecer. El pasado ya no dolía. Solo quedaba la certeza de que, incluso desde la oscuridad, alguien puede encender una chispa. Y mientras el cielo se teñía de rojo, Lidia cerró los ojos un momento y susurró para sí. Al final, la verdad siempre encuentra su voz, incluso cuando la pronuncia una empleada bajo la lluvia.